Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez, me da mucho gusto saludarles y también saludar por primera vez en este espacio a mi querido Mercurio Cadena. ¿Cómo estás, Mercurio? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias por la invitación, la primera en este programa. Así es, y también como cada semana mi querido Víctor Aramburu. Vic, ¿cómo estás? Hola, Jonathan. Pues aquí con mucho gusto de que esté por primera vez, Oye, Mercurio. es Estoy como- teniendo la idea de que ya había estado aquí muchas veces, ¿no? Es como si estuviera el de Braille. Sí, exacto. Versión Aprovechando el televisión. comercial. Está aprovechando, ¿verdad? Oigan, pues vamos a lo más absurdo, si les parece. Ya estamos aquí. Quiero invitarlos a ver un primer video en Atypical TV de Pajes. Vamos a verlo. Simple y sencillamente lo que está diciendo o lo que está confesando sin quererlo confesar es que regímenes como este, como el de la llamada 4T, estos populistas, estos autoritarios, lo que necesitan son pobres para poder repartir dinero, ¿sí? Y tenerlos de su lado. ¿Por qué a ellos no les conviene una persona autónoma económicamente, independiente económicamente? No les conviene una persona pensante, ¿Con criterio? ¿no? No les conviene una persona con títulos universitarios, ¿Qué te pasa? educada en el extranjero, con capacidad de generar su propia riqueza. No, lo que necesitan son gente dependiente de ellos, dependiente del gobierno, dependiente de su partido político, para poderlos manejar y manipular. Esta señora ya parece disco rayado, diciendo siempre, argumentando siempre lo mismo, que populista, que autoritario. A ver, ¿quiénes son los que causaron la mayor pobreza en nuestro país? O sea, Sí, pues básicamente, bueno, Ernesto Zedillo tiene el récord con la crisis. Ernesto Zedillo, Carlos Salinas. pero de Salinas a En Peña Nieto adelante. fue una fábrica. Así es. Y a mí lo que me sorprende es que no son capaces de esgrimir un argumento, de decir algo sin supurar clasismo, ¿no? Mm. O sea, es impresionante. Y además, pues, ¿en qué país viven? Porque si supieran que solamente el 20% de los adultos tienen educación superior en México, pues no se aventarían a decir esas estupideces, ¿no? Pero bueno, ya no me extraña nada. Sí, no. Pero además, ellos dicen que le conviene a López Obrador y al proyecto de la 4T que haya muchos pobres, pero si vemos las estadísticas, Ha bajado. quien está sacando de la pobreza a las personas es López Obrador. Claro. Si fuese lo que ellos dicen, estaríamos viendo que hubiera un retroceso, se estaría aumentando la cifra de históricos de pobres desde Salinas o desde antes incluso. No, la verdad es que ya es un chiste. O sea, ya no hay ninguna aspiración del más mínimo rigor. Y a lo que le apuestan un poco es a la repetición en medios masivos para ver si algo chicle y pega. Pero la verdad es que no tienen ni chiste, ni argumentación, ni profundidad. Yo creo que ellos mismos han perdido ya la esperanza y están agarrándose de donde pueden para decir tontería y media, medio para sembrar duda, y no lo van a conseguir, la verdad. Pero, a ver, ¿se darán cuenta o no se darán cuenta? O sea, si estás viendo las cifras, porque son cifras que son públicas, todo el mundo tiene acceso a ellas, y que tengas este tipo de argumentación, ¿se hacen o...? Bueno, hay que recordar que incluso gente, pues, no de este nivel, que este es el nivel como más bajo, ¿no? Pero digamos que gente que tenga pues, ciertos estudios, ¿no? Doctorado, no voy a decir el nombre de quién, pero pues andaban poniendo... Porque además son varios. O sea, además son varios, efectivamente. Pues andaban poniendo en tela de juicio la medición multidimensional de la pobreza, ¿no? Ah, ya la pusieron. Sí, no, muchas Oh. veces. Hasta hicieron Bueno. seminarios ahí en la UNAM y todo, ¿eh? Ay, no. Poniendo en tela de juicio eso, pero bueno, pues no llegaron a nada, efectivamente, porque además es una metodología transparente y lo hace el INEGI, ¿no? O Claro. sea, justamente. Pues hay que recordar que estamos ahorita, en 2022, de acuerdo con los últimos datos, pues tenemos los niveles de pobreza extrema por ingresos más bajos de la historia. Sí, es que en este tema creo que sí es bien difícil que le puedan argumentar algo en contra de la 4T, ¿no? Pues mira, pero se la avientan. O sea, hay gente que incluso con estadísticas parecidas terminan diciendo cosas como, pero el nexo causal no está claro. Y entonces se clavan en eso y dicen, sí ha bajado, pero no tenemos todavía seguridad y certeza clara, contundente, academicista, de si está bajando por obra y gracia de este régimen. Ah, ya. Podría ser por otras cosas. Entonces, Factores sobrenaturales, tal vez. hay maneras hasta refinadillas, ¿no? Teóricamente hablando, de ser un tonto. Oigan, vamos a ver una portada. Hace mucho que no vemos portadas aquí, pero creo que esta lo merece, porque es una portada que es de El Universal, en donde el titular es: si 62% sale a votar, adiós AMLO y su candidata. Es lo que dice. Si usted sabe leer los periódicos, se da cuenta que pues es como si esta información estuviera argumentada en algo
en alguna fuente, en alguna cosa en algún dato contundente que indique que si sale 62% de la gente a votar, pues ya se va AMLO y se va su candidato. Pero no, resulta que es algo que dice la candidata en una entrevista y que el Universal no se tomó la molestia de ponerlo entrecomillado para indicar que es una frase de una persona y que no es en realidad una nota que tenga un sustento de que así puede suceder si saliera el 62%. ¿Cómo ves, Mercurio? Pues mal, o sea, es parte de lo mismo. Lo que están haciendo es una, digamos, estrategia de fuerza bruta, diríamos en programación, ¿no? O sea, cuando tú haces un algoritmo que hace una cosa muy sencilla porque no te da para más, pero la hace muchas veces, puedes conseguir ciertos resultados a veces. Me parece que es un poco la misma estrategia, guardadas las proporciones, nada más que en vez de algoritmos y de capacidad computacional, lo que usas es la infraestructura de la prensa. Pero ¿cómo dice 62%? O sea, ¿cómo ellos basan ese 62%? A ver, si el presidente tiene 70% de aprobación, yo creo que mientras más salgan a votar, pues más van a votar por el mismo proyecto que apoyan o respaldan. Lo que yo te diría es que no importa. O sea, es un 62% por decir algo. Lo importante es que salga en esto para que mediante fuerza... Así como sus encuestas, o sea, publicar lo que sea, aunque sea mentira. Como medio utilizando la fuerza que implica que salga aquí para en la portada del Universal. Para que con fuerza mediática intentes hacer algún cambio, porque técnicamente no nos da para más. Yo le hubiera dicho, bueno, pues ya si quiere sonar así, pues 61.2%, ¿no? 21%. Hasta para eso son brutos. Claro. Pero bueno. En las cifras de los muertos del exceso de COVID, sí ponen el dato exacto. Con los datos exactos, ¿eh? Sí, de cuántos se hubieran salvado. Sí, y bueno, ahora el número no es casualidad porque pues, la tasa de participación en las elecciones de 2018 fue 63.42%. Claro. Entonces, pero a esa fue con la que ganó López Obrador, entonces va contra toda lógica. Yo supongo que donde se lo están sacando son de estos estudios que ahorita que estabas hablando de justamente Mercurio, de sonar listillo. Sí hay algunos estudios por ahí de dispersión, ¿no? Y de correlación entre el voto panista, no priista, solamente el panista en la Ciudad de México y la tasa de participación. Y eso es, sí, efectivamente, la gente de las lomas, los fifís, sí votan todos, porque son ciudadanos, van a las marchas. Entonces ahí sí votan todos y eso son casillas zapato, ¿no? O sea, que se les lleva Margarita Zavala, sin fraude, o sea, también hay que reconocerlos, ¿no? Pero eso es una falacia de generalización, porque no porque eso sucede en las lomas quiere decir que va a suceder en todo el país. En todas las regiones. Y que todo el país es panista y que todo el país, o sea, ama a Margarita. Sí, que todo el país son las lomas de Chapultepec. Y que no hay un impacto en que vayan juntos, porque como bien dices es PAN, ahora van PAN, y el PRI, PRD. pues no, o sea, el PRI históricamente también tiene las tasas de votación más bajas y ya se le acabó esa movilización que tenía. Entonces, a eso me refiero cuando digo que no tienen ningún empacho técnico. O sea, se basan en algunas cositas con que más o menos suena puedan verosímil, ¿no? Y ya, con eso, porque lo importante es el trancazo mediático. Bueno, pues ahí está. Que el trancazo mediático causó risa, ¿no? En la mayoría causó mucha gracia y mucha risa. Sí, por supuesto. Ha sido mala estrategia todo, ¿no? Claro, todo es un desastre. Ahora, un lindo poema, ¿quieren ver? Adelante. A ver. Los tres presidentes aquí presentes junto con nuestra candidata Claudia Xóchitl Gálvez, perdón. A ver, los chuchos rateros, que son los del PRD, ya no tienen otra cosa que aportar. A ver, no aportan ya estructura, ya no aportan votos, son un cadáver político. Lo único que tenía que hacer bien el Chucho Zambrano es decir el nombre de su candidata y en eso falla y la llama Claudia. Pero sí se han confundido, no solo él, se ha confundido López Dóriga. López Dóriga, creo que una importante conductora allá del norte también le dijo a Xóchitl Claudia. ¿Cómo ves? Pues muy divertido, la verdad. Creo que refleja un poco en lo que están realmente pensando y la poca capacidad y la poca fe incluso que le tienen ya a su candidata, ¿no? Da lo mismo un poco cómo se le llame, porque la relevante, la da importante... lo mismo su nombre ya también. Claro, porque ya no es ni siquiera la competencia realmente. La competencia hoy de Morena se llama abstencionismo y es contra lo que tendríamos que estar trabajando. Xóchitl, la meta, plan C. Claro, Xóchitl ya es irrelevante. Tan irrelevante que su gente no la nombra. Me parece muy revelador. Digno de psicoanálisis, ¿no? O sea, el ejemplo clásico así del libro de texto freudiano, de un lapsus, ¿no? O sea, justo, en realidad en lo que están pensando es en Claudia y pues están... Hace rato que hablamos de los sellos, ¿no? Así de platican mucho sobre el PG, platican mucho sobre Claudia. O, pues es lo que están o como los sellos del doctor Gatell. Saludos al doctor Gatell. De exceso, ¿no? Es lo que exceso de Claudia, una obsesión con Claudia. Y pues los traiciona el inconsciente, ¿no?
O sea, en este tipo de cosas. Pero sí también, digo, por favor, si todo el día estás pensando en eso, pues como que te mentalizas, ¿no? Y lo haces Pues consciente. es lo único que vas a hacer ya, porque no aportas más. Pues ¿O sí. a poco se aporta? Para no hacer nada, pues, ¿qué? Ya no aporta nada. Pobres. Bueno, vamos a otro video de Atypical. Está pasando, las encuestas ya están señalando que ya el ciudadano empieza a rechazar cada vez más a Morena. Y más a favor de Xochitl. O sea, no solamente los Es paulatino, es poco, pero va avanzando. Yo también lo veo. Ahorita lo vemos si quieres en las encuestas que traigo, podemos ver ese avance. Pero- sí está sucediendo algo, un cambio pequeño. Yo Ya esas encuestas van a decir que están indicando que pronto Morena pues ya va a a perder el registro. Pues muy triste el papel de... Yo no sabía quién era este personaje. Pues él es el director Carlos de... Campos, sí. Así es, de Massive Caller. Si se acuerdan, en la elección por ahí de 2012, el que era el encuestador oficial era Geaiza, ¿no? Que fue director del CISEN con Felipe Calderón, que Geaiza pues siempre cucharaba las encuestas, que hasta Ciro Gómez Leiva tuvo que pedir perdón, porque se acuerdan, ¿no? O sea, que era hasta ridículo, ¿no? En las elecciones tú creas 132, que ponían así 132% Peña Nieto y menos 10% López Obrador. Pero una ¿no? encuesta diaria, No, la de Geaiza, pues, o sea, misma metodología. vivienda. pero lo hacían con metodología diaria. ¿Ah, sí? Sí, no, todos no. los días. ¿Sacaban eso? Todos los días estaba en el portal de Milenio, si no mal recuerdo. Él era el titular del noticiario más importante de Milenio y todos los días sacaba Sacaban la eso. encuesta y la diferencia era de 30, 40, hasta yo. Pero creo que fíjate, hasta 50 puntos. Hoy lo que dice Geaiza, o sea, ya ni Geaiza tiene la cara dura, o sea, bueno, sí la escucharía, sí la sigue escuchareando, pero no a este nivel. O sea, Geaiza ahorita lo que te dice, pues es Claudia Sheinbaum, 56%, Xochitl Gálvez, 40%. Obviamente trae su buena dosis de cuchareada, Sí. pero no el cinismo ya de Massive Caller. O sea, Pero como dices, Mercurio, no importa, ya no importa decir un número, decir una frase, inventar que estás a 6 puntos, 7 puntos, que ya estás a punto de pues la alcanzar. verdad ya es a la irrelevante, frontera. diría... Basta con que lo vincules a un asunto tecniquillo importante, como el que tú bien mencionabas en el apartado anterior, y con eso ya, a partir de ahí, haces las inferencias que quieras. Pero además, ¿quiénes son los que están haciendo esa narrativa? Pues, imagínate, Calderón. O sea, es uno de los que sí cree es lo en más Massive- triste. en Massive Eso es lo Caller. más triste, que ni siquiera Massive Coalition. ya no va ni con Guillermo Valdés. O sea, ya ni Guillermo Valdés se presta o sea, sí, hacia Isa. O sea, Esa sí, trampa, sí, esa sí, farsa. sí. Así es. Sí, la verdad es que es muy lamentable, es muy triste, y yo creo que en términos prácticos debería estarnos orientando más bien a combatir el abstencionismo. Creo que ese es el verdadero tema relevante ahora a nivel federal. O sea, le estás dando la razón a Xochitl. No. No tanto porque esto vaya a ser cierto, sino porque Xochitl está fuera. ¿Qué tanto y lo impacto tuvo ese titular? Nada. Lo importante no es Xochitl, lo importante es garantizar el plan C. Por eso es importante combatir el abstencionismo, no porque Xochitl tenga alguna posibilidad, sino porque sí hay que procurar que salga la mayor cantidad de gente a votar, contrario incluso a lo que dice ella, para tratar de alcanzar la mayor cantidad de influencia en las cámaras. Bueno, pues ahí Fíjate está. que algo que quería yo mencionar, Sí. también la nota metodológica de Massive Caller, porque estas son mentirosos, pero cierto. Buscan su rigorcillo, sí. Ponen tasa de rechazo 95%. Por eso es Massive, ¿no? O sea, tienen que llamar Cuando le criticaron el lo rechazo a cuelgan. la reforma, le sacaron el rechazo a esta, ¿no? Y, Massive pues Caller. bueno, la reforma está, o sea, que es lo medio lo normal, o sea, que un 40% es una- debate, Pero bueno, pero que te mate el 95%. Está muy duro. Pero lo relevante y lo interesante sería entonces que profundizaran en eso, ¿no? ¿Qué clase de sesgo implica ese 5%? ¿Quiénes sí te están contestando? Que las nomás. ¿Qué perfil tiene el 5% que sí te puede contestar? O sea, si de por sí, y lo platicábamos, ya por teléfono hay un sesgo, si además tienes un rechazo del 95%, ¿ese 5 a quién representa? ¿De verdad es extrapolable el resultado? Y ahí es donde ya no son tan técnicos. Te digo, basta con que se ajusten a un asunto y de ahí extrapolan lo que sea necesario. Diario pierde Claudia a medio punto, un punto, y la acercan ya a 4 o 5 puntos, ¿no? O sea, Sí, algo yo creo que así, sí. a mitad de mayo ya estará arriba para ellos Xochitl. Pero luego se curan. O sea, entonces O luego ya la van a ajá, ajustar. Sí. Bueno, ya lo veremos. Vamos ahora a ver otro video de Javier Lozano. No sé, mira, no sé si son cuestiones espontáneas de ella o alguien le dice, aviéntate esta puntada, pero bajo ninguna circunstancia es ganadora, bajo ninguna circunstancia, porque estás ofendiendo no a Claudia Sheinbaum, a un chingo de mexicanos, a muchísimos que se han roto la madre toda la vida y que tienen 65 años de edad o 70 años de edad y no pueden tener casa propia. Entonces, sí es una gran ofensa, porque si no tienes casa propia a los 60, eres muy güey.
No mames. No digas eso. El final es lo mejor. Nosotros nunca hemos invitado a una persona en tono de burla como él lo hizo, ¿eh? No sé si esté enojado porque los exhibió o si esté enojado porque incluso Lozano... Es más, tiene un poquitito más de sentido, ¿no? Sí. En ese sentido de que si ofendes a ese grupo de 60 años está... Como él dice, no manches, ¿no? Es un día agridulce. Yo nunca pensé coincidir en algún momento con este personaje. Los años no Maldita sea. Es un A mí me parece que sí piensa así. O sea, él no lo dice, digamos, en términos éticos por la ofensa, sino por la tontera que es en términos estratégicos. Pero ya quisiéramos cuando menos que esa capa siguiera vigente en la mayoría de la oposición. Hay gente que ya ni eso, ya está en otro mundo jugando con sus fierros, como los medios y lo que tienen disponible. Por ejemplo, y además se la pasan mal, todo el tiempo están enojados. Cara de pocos amigos que tenía ahí en su programa desayunando, tiene su juguito y tal, pero todo el tiempo están bien amargados. Y por lo menos se burla, ¿no? Por lo menos imita. Y bien, porque le salió bien la imitación. ¿A quién quieren convencer si ni siquiera se la pasan bien en su fregado programa? Mínimo que se la pasaran hizo buena bien. imitación, sí. Hay que reconocerlo. Aplausos para él, hombre. Bueno, pues ahí está. Oigan, aquí está. ¿Quién es? Berta Loretta está muy pendiente de todos estos absurdos y es momento de votar. ¿Quién se lleva esta medalla de horror en esta semana? ¿Por quién votas tú, Mercurio? Por la señora del jugo. ¿Cómo se llama? ¿La gloriana que vimos? ¿La Pajés? Ella, la Pajés. Por Pajés. Bueno, a ver tú. Yo voy por el más psicólogo, que no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero se llama Carlos Campos. Ese mero. Yo también voto por Carlos Campos, te cepillamos. Ni hablar, ni modo. Así es la democracia. Así es la democracia. Oigan, pues entonces, con esto nos vamos a nuestros hilos del horror. Y ya está aquí con nosotros, como todos los sábados, mi querida Sandy Hernández. ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida. Ay, Ona, pues muy contenta de estar aquí. Oye, ahora sí saludar. Y ya te regañaron, ¿eh? Ya te regañó el pueblo. Me funaron ahí. Víctor, mucho gusto de estar contigo. Y Mercurio, la primera vez que nos acompañas aquí. La primera, así es. Es nuevo en esto, nunca ha salido en televisión. Jamás, Es el debut. ¿Qué estoy haciendo aquí? No sabemos, yo solo vine por el agua. Espero que no tenga ahí sustancias extrañas. Estamos en la Benito Juárez. Ay, sí, miren. Bueno, pues miren, mientras platicamos del agua y todo, vamos a ver a este señor. ¿Se acuerdan de las crónicas marcianas que eran así como historias que ocurrían en otros planetas, en otros mundos? Pues más o menos esta persona vive como una realidad alterna. Entonces, ¿qué les parece si vamos a descubrirlo? Vamos. Vale, venga. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que al parecer vive una realidad alterna, en la que tiene sus propios métodos de encuesta y por supuesto sus propios resultados bastante alejados de la realidad. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. Carlos Campos Riojas, exregidor panista y actual propietario de la encuestadora Massive Caller. Así que vamos con la primera de sus ligas, que es Ricky Riquín Canallín, o mejor conocido como Ricardo Anaya. Regresemos al 2018, cuando los debates presidenciales se ponían bien sabrosos. Nuestro país estaba a punto de comenzar uno de los periodos más trascendentales dentro de su historia política. Sin embargo, uno de los personajes que menos quería que esto sucediera fue Carlos Campos Riojas, quien, según datos de la revista Proceso, a solo 4 días del primer debate presidencial, es decir, el 18 de abril del 2018, Campos oficializó un contrato con Ricardo Anaya por el monto de 4.640.000 pesos, con el que se negociaba dar por ganador del primer debate presidencial al candidato blanquiazul, cosa que fue una mera propaganda política en la que se acercaba en cifras a Anaya con el innegable y futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo así como confundir oro con cobre. ¿Qué oso, no creen? Hace 6 años, Carlos, sin embargo, la diferencia entre el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, y el segundo lugar, Ricardo Anaya, tú lo tenías muy acotado y resulta que la distancia fue amplísima.
Vamos con la liga número 2, que es No niegues tus orígenes. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos sobre las buleadoras que aseguraban que la doctora Sheinbaum no aceptaba su identidad? Ella tiene una especie de vacío de identidad. Anda, sí, cierto. Vacío de identidad, porque no se asume, nunca habla de sus orígenes. No. Bueno, pues más rápido cae un hablador que un cojo, porque Carlos Campos Riojas es un digno representante de la política rancia, que eso sí, son quienes no aceptan su identidad. Y bueno, entendemos que sea vergonzoso admitir que es la tía panista de la familia. Sin embargo, este señor se vuela la barda y en una entrevista con el periodista Álvaro Delgado niega rotundamente ser militante del PAN o pertenecer a algún partido cuando fue regidor panista en Monterrey entre 1998 y el año 2000. Eso sí, dejando bien claro que si le vuelven a llegar al precio, no dudaría en regresar a las filas blanquiazules o del lado que más le convenga. Como dirían en mi pueblo, para Carlos Campos Riojas, chamba es chamba. Bien, Sandy. Pues como ven ahí, como dirían la chaviza, un chapulín. O sea, ahorita ya está diciendo esta cosa de las cifras que se acercan Claudia y Xochitl. Y se me hace también muy perverso. No sé si les pasa que como que empiezan a lanzar este tipo de frases como para que entre la ciudadanía haya un debate fake, como si de verdad fueran siquiera parecidas o estuvieran siquiera cerca en cifras, lo cual no es. Pero empezamos a platicar de esto y se empieza a hacer una duda de ¿realmente estarán cerca? Pues no, la verdad es que ni siquiera están cercanas, ¿no? Sí. En cifras, ya lo hablaban ustedes. Ni en tendencias. Ni en tendencias hay algo que indique que ella vaya creciendo y que Claudia se vaya al pique. A ver, mira, Carlos Campos es un exitoso empresario que le vende espejitos a los partidos. A ver, lo han contratado hasta los de Morena. Hay que decirlo con todo honestidad. Yo esa no me la sabía. Los han contratado diputados locales, cuestiones municipales para hacerse sus encuestas y con eso sacar después en los periódicos o en las redes sociales. Es una persona que tiene ese éxito de vender este tipo de falsedades, ¿no? El problema aquí es que esta es una elección importantísima presidencial en donde tienes a todo un universo de encuestadoras que te dicen que la diferencia es de 20 y tantos a 30 y tantos puntos, y en esta, específicamente de Carlos, hay una diferencia de 6, 7 puntos, ¿no? Y cada día que pasa y que publican ya se acerca más Xochitl. Ese es el punto. Sí, y no es creíble en lo más mínimo. Entonces, yo creo que en el fondo se siguen basando en la idea de que el pueblo es tonto, porque solamente partiendo de ahí podría suponer que algo así podría funcionar. Es decir, creen que la gente se chupa el dedo y no va a haber nada complicado, complejo, en que la mayoría de las encuestas funcionen así y esta mágicamente funcione de otra manera. Sí. Y lejos de explicarlo, insisten de que por alguna razón esta tiene alguna validez, pero no se clavan tampoco en lo técnico, no se preocupan por explicar a la gente cómo llegaron a ese número, salvo las cosas acotadas a pie de página que no terminan por explicar demasiado. Entonces, en el fondo estamos viendo que siguen partiendo de la misma premisa, creen que la gente es tonta. Ahora, ¿qué barometras van a dar, Vic, cuando sea el día de la elección y no coincidan sus números? Por más que ellos ya lo ajusten, ¿qué va a pasar con ellos, no? Yo creo que... yo quiero ver la cara de justo yo no sabía quién era, ¿no? El personaje, pero ahorita ya conocí los neoliberales. Ahora son los del horror. Así es. Pero ahí lo explicaste bastante bien. Ya me queda claro por qué Gea Isa ya no se presta. Porque Gea Isa era de Calderón. Bueno, era de la gente de Calderón. Este es de la gente de Canallín. Entonces, por ahí está follow the money. Ajá. Y entonces, pues queda claro que por eso ya no cucharea tanto Gea Isa y en cambio esto sí. Y que tenía un poco más de nivel, ¿no? En el sentido del nombre. Tal vez. Sí, un poco, ¿no? Grupo de economistas la sociología, tal vez. Una bola de ladrones también, pero... Sí, que aparte definitivamente se me hace que se saca de la manga como sus argumentos que le dicen, bueno, pero es que tus cifras no coincidían, porque Álvaro Delgado cuenta, ¿no? Y dice, bueno, pero si estaban tan cerca... En el 2018. Ajá, en el 2018, según tus datos, dice, bueno, es que yo tengo un método de encuesta que nadie más tiene, ¿no? Ay, bueno, pues entonces te digo, son tus crónicas marcianas. Tengo un método de encuesta que nunca coincide con la realidad. El Universal sí es eso. O sea, las del Universal también son telefónicas, pero son, ¿cómo se llama? Estratificadas. Hay muchas que son telefónicas y le dan más de 20 tantos puntos a Claudia. También son cuchareado, ¿no? Pero, o sea, más bien tiene su sesgo en el sentido de que, pues, quien tiene teléfono, o sea, no todo México es territorio de aquella compañía, y está correlacionado con el ingreso. Entonces, pues, es voto más panistoide. Pero es una metodología bien hecha. Más fifí. Bueno, lo que dice este muchacho, nada más para terminar, el equivalente es, yo soy especialmente malo.
Es básicamente lo lo que seguir estamos contratando. Sí. Claro. Porque Sí, lo le pasó dijo. 2018 y ahorita lo volvieron a contratar y así va a ser. Es el negocio. Y lo dijo de Jonathan, Campos. quien me contrate, Carlos, chamba es chamba. Yo si me contrata el otro, pues yo me voy. Ahí vemos, ahí está. Pues bueno, gracias por haber estado con nosotros, mi querido Gracias Mercurio. a ustedes por la invitación y aquí estaremos cada Gracias, Andy. Gracias a todos. Vic. Sí, de Vic. A todos, Vic. Incluyendo a Vic. El tiempo se nos termina. Gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Jonathan Pérez. Los veo el lunes en punto de las 7 totalmente en vivo y el próximo sábado a las 16:30 aquí en Capital 21. Cuídense.